primer lugar, daros las gracias por darme la oportunidad, por haberme invitado a compartir en esta celebración vuestra de la Reforma, y es un privilegio poder estar en varios lugares del país celebrando los 500 años con creyentes de todas partes de España. Es una suerte y esta vez lo puedo estar celebrando con vosotros. Mirad, en el día de hoy mi planteamiento es este. Lo que quisiera traeros es un poco de la primera parte de vuestro lema. Los tiempos cambian, la Reforma continúa. Dejadme que os hable en este primer lugar de los tiempos que cambian. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día y cómo con los postulados de la Reforma, que es el de redescubrimiento de las Escrituras otra vez, el redescubrimiento del lugar único de Cristo? Cuando nosotros hablamos del solus Christus, estamos diciendo el lugar único de Cristo, y eso puede traer soluciones a problemas que nosotros estamos experimentando a día de hoy, de la misma manera que los trajo en el siglo XVI y que los ha traído a lo largo de la historia. Cada vez que alguien redescubre la Escritura, está poniendo otra vez las bases de proveer soluciones que quedan más allá de las soluciones que provee la gente en nuestra sociedad. Yo quiero traeros, si me proyectáis el PowerPoint, lo iremos siguiendo. A ver, pasamos esta diapositiva y vamos con la siguiente. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bien, la tesis que os quiero contar es que de alguna manera nos hemos ido apartando. Sistemáticamente hay que hacer volver a la Iglesia al lugar que le corresponde. Esto es algo que la Reforma formuló con un título: Ecclesia semper reformanda. La Iglesia tiene que estar reformándose constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros, los que formamos la Iglesia, somos gente pecadora. Y eso hace que nosotros, que somos la Iglesia no es una institución aparte de lo que son los creyentes. No existe más Iglesia que lo que son los creyentes en sí. Por lo tanto, cuando la Iglesia se aparta, cuando los creyentes nos apartamos, hay que hacernos volver. Y lo que hemos generado en este tiempo, en este momento de la historia, es que estamos perdiendo el hilo de la historia. De alguna manera lo que nos está sucediendo es que nos estamos apartando del lugar central. Y es importante otra vez hacernos volver a ese lugar central. Lo que produce ese apartamiento es que estamos siendo irrelevantes. Y esa es una palabra que la quiero explicar. Irrelevantes quiere decir que no importa, que de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo no importa a la gente de nuestro alrededor. Por eso he comenzado ahí con ni derrotismo ni triunfalismo, una mirada a la realidad. Cuando nosotros hoy en día, y perdonadme que lo que voy a hacer no es un análisis de vuestra situación en Canarias. Yo no soy quien debe hacer el análisis de una situación en Canarias. No hay nadie mejor y más cualificado que vosotros, que sois la Iglesia del Señor en Canarias. La ventaja que tengo es la ventaja de estar viajando por toda Europa. Y eso me permite ir viendo tendencias que son realidad aquí, allí, en muchos lugares. Vosotros diréis, pues esto en mi iglesia local, en mi entorno, esto no se produce. Bien, aprovecha lo otro de la charla de hoy. Por lo tanto, no quiere decir que cada uno de los 3 síntomas que yo voy a plantear acerca del problema, no quiere decir que cada uno de los 3 se presente en tu entorno, se presente en tu iglesia. Ese análisis tienes que hacerlo tú. Tú eres el que estás ahí con las manos en la masa, en el terreno, analizando tu sociedad. Pero algo nos está pasando en lo que se llama el mundo occidental. En el mundo occidental, cuando miramos, están produciendo algunos fenómenos que son tan grandes, tan importantes, que no se habían producido nunca antes en la historia. En nuestro mundo occidental está habiendo un abandono masivo de los cristianos de sus iglesias. Esto no había ocurrido en 2000 años. El cristianismo era algo que no paraba de crecer. Y en el mundo occidental, a día de hoy, hay un descenso masivo. Cada año millones de personas dejan sus iglesias. Y esto está planteando un problema que la Iglesia hasta ahora nunca había tenido que enfrentar.
pero tenemos que enfrentar ese problema, tenemos que ver la realidad. Y cuando digo la Iglesia occidental, estoy hablando también de la Iglesia en nuestro país. Algunos pueden caer en la tentación del triunfalismo. Nosotros, si antes éramos una iglesia de 100 y hoy en día somos 150, 200 y algo, decimos, estamos montados en la ola. Pero, queridos, os puedo desafiar con esta idea. En los últimos 30 años ha habido una disminución de cristianos evangélicos nacidos en España en las iglesias de España. Hoy hay menos que hace 30 años. ¿Os preocupa esto? A mí me sacude, no puedo con esa idea. Por eso estamos, un grupo de nosotros, trabajando muy duro en plantación de nuevas iglesias, ¿no? Porque creemos que el remedio de Dios contra esto es la renovación de la iglesia, y a veces no hay iglesias más renovadas que las nuevas iglesias plantadas. Por lo tanto, estamos enfocando directamente a donde está atacando el diablo. Pero tenemos un problema. Y eso, pero tampoco la tendencia debería ser el derrotismo. No se puede hacer nada. Quiero que salgáis de aquí con la idea de, se puede. Sí se puede. Y no es confianza con la iglesia, no es confianza con la iglesia, es confianza con el Señor de la iglesia. Porque ese no ha cambiado. Y tenemos que mirar en situación global, porque al vernos nosotros, al vernos en España y en el mundo occidental, podemos caer en la tentación de nosotros mismos decir, Dios, no va a quedar nadie aquí. En 10 años, en Gran Bretaña, más de 1 millón de personas dejaron sus iglesias. Solo en un país. Decir, Dios mío, no va a quedar nadie. Hoy en día, la iglesia del Señor, la iglesia evangélica concretamente, crece a los ritmos más acelerados desde los tiempos apostólicos. Nunca antes la iglesia había crecido al ritmo que crece hoy en día la iglesia. Estamos en los mejores momentos de la iglesia. Por eso, déjame que os lo ponga ahí. Una crisis en el cristianismo o una crisis en nuestro modelo de cristianismo. Porque crece en todos los continentes del mundo, crece en todos los contextos del mundo. Contexto católico, Latinoamérica, está creciendo un montón. Contexto islámico, lugares como Argelia, Indonesia, Irán, lugares donde la iglesia está súper prohibida. La iglesia está creciendo a un ritmo como nunca había crecido en esos lugares. Lugares donde el trasfondo es budista, lugares donde el trasfondo es hinduista. No hay trasfondo donde la iglesia no crezca, excepto un lugar. Y el lugar es el mundo occidental, Europa sobre todo, pero también Estados Unidos, Canadá, Australia, ritmos de crecimiento más lentos que los de Europa, pero Europa es una caída en picado. Esa es la realidad. Eso no es ni triunfalismo ni derrotismo. A veces nosotros nos repetimos promesas como las que dice la Escritura. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Y esa es una realidad y no están prevaleciendo. Pero eso no significa que nuestra iglesia, nuestro modelo de ser cristianos, el modelo de ser cristianos de la iglesia occidental vaya a continuar hasta el final. ¿Os acordáis de las 7 iglesias de Apocalipsis? Había unas muy buenas, no había nada en contra de ellas. Había otras muy malas, no había nada bueno que decir de ellas. Y había varias que eran medio, ¿no? Unas cuantas cosas buenas. De las 7 iglesias no quedó ni una. Y las que hay hoy en día en esos lugares han aparecido cientos de años después de la desaparición de esas iglesias. El Señor garantiza que la iglesia llegará hasta el final, pero no garantiza que todos los modelos de ser iglesia lleguen hasta el final. Esa es mi introducción. Vamos a pasar al primer punto. ¿Os acordáis que os decía... Muchas gracias. ¿Os acordáis que os decía que crece la iglesia en todo el mundo, excepto en aquellos lugares en aquellos lugares que llamamos el mundo occidental? Y quiero proponeros que el primer problema
es el que vais a ver ahora aquí, el problema cultural. Quiero hablaros de 3 problemas que pueden dar una explicación. No son los únicos. No son los únicos. Si vosotros trabajáis más, encontraréis más. A mí me han parecido estos muy significativos. Por eso os los traigo para que sean vuestro análisis en este día. Pero el primero de todos es el problema cultural. ¿Por qué Europa? Si crece en todos los ámbitos, si crece en medio de los musulmanes, de los católicos, de los hinduistas, de los budistas, ¿por qué no crece aquí? Y quiero llamar el nombre de esto. Quiero llamar el nombre de lo que es post, porque hoy en día estamos en una época post, ¿sí? Una época de, alguien lo definía como 3 post, nuestra generación. Somos una generación postmoderna, somos una generación post-cristiana y de alguna manera algunos están comenzando a ver una nueva realidad en Europa, muy nuevo. Estamos casi en los primeros meses que se comienza a hablar del tema como fenómeno cultural, que es el post-secularismo. Y algunos diréis, por fin se acaba el secularismo. No os alegréis tan rápido. Que se acabe el secularismo no quiere decir que la situación vuelva a lo que era antes. Si algunos pensaban, esto es una tormenta de verano, esto de la posmodernidad, esto pasará, esto es cosa de ponerse aquí a cubierto y en 10 minutos esto se acaba y volverá a ser todo como era antes. Nada volverá a ser como antes. La historia solo funciona en una dirección. Nunca la historia vuelve atrás. La historia funciona en una dirección siempre, nunca en 2. Por lo tanto, que estemos en una época post-secular quiere decir que el secularismo sigue existiendo. Post no significa que haya dejado de existir, simplemente significa que existe de otra manera, que la gente que nunca incorporaba valores espirituales volverá a incorporar valores espirituales. Eso no quiere decir que vayan a entrar en tu iglesia. Quiere decir que incluyen valores espirituales. ¿Sabremos nosotros aprovechar este momento, esta nueva inquietud por lo espiritual? No tengo solo una respuesta. No os voy a decir sí, os voy a decir depende. Algunas iglesias sí y otras iglesias no. Y las iglesias que no están condenadas a echar la llave, a bajar la persiana para no volverla a levantar. Por lo tanto, no tengo solo ni buenas ni malas, no tengo ni triunfalismo ni derrotismo, sino tengo realidad delante de esto. El nombre se llama posmodernidad. ¿Qué significa posmodernidad? Mario Benedetti es un poeta uruguayo y Mario Benedetti tiene esta frase que es buenísima, la frase de Mario Benedetti. Dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de golpe cambiaron todas las preguntas. Y esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros habíamos realizado un trabajo inmenso durante siglos de trabajo desde la Reforma para proveer respuestas a los problemas de una sociedad. Os lo digo con una frase. El cristianismo reformado, el cristianismo que viene de la Reforma, en ese sentido cristianismo protestante, es la respuesta de Dios a un sistema cultural que se llama modernidad. La modernidad trae una respuesta de Dios y la respuesta de Dios a la modernidad son las iglesias protestantes que a partir del siglo XVIII se comenzarán a transformar en lo que son las iglesias evangélicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede hoy en día? Nos sucede que cuando nosotros teníamos ya todas las respuestas para esa sociedad moderna, de golpe esa sociedad moderna ya no existe. La gente para la cual tú tienes todas las respuestas ya no está ahí. Y claro, tú intentas volver a contestar preguntas que ya hace mucho tiempo que ya nadie se hace. Y en cambio, nosotros seguimos anclados en esas respuestas, no teniendo en cuenta que de la misma manera que Dios trajo una respuesta cuando el mundo cambió de cosmovisión. Segunda parte, se trata de un cambio en la parte más profunda de la cultura. Cuando las cosmovisiones cambian muy lentamente,
desde tiempos históricos, solo hemos visto 3 cosmovisiones. Desde el Neolítico hemos visto solo 3 cosmovisiones en la historia. La cosmovisión tradicional, la cosmovisión moderna, 1500 hasta el día de hoy, y estamos entrando en la siguiente cosmovisión. Dios tiene que traer una respuesta, tiene que generar un tipo de cristianismo que sea sensible a la posmodernidad. Mirad que no digo un cristianismo posmoderno, no estoy diciendo esto. El posmodernismo es la forma que el mundo toma. Por lo tanto, la Iglesia no puede ser nunca el mundo. Pero la Iglesia tiene que hablar el lenguaje de la sociedad entre la que está plantada la Iglesia. Por lo tanto, Dios tiene que traer un nuevo tipo de iglesia de la misma manera que trajo las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, y Dios está levantando ahora algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo y lo decimos en nuestros mensajes, pero a veces no nos atrevemos a pensar lo nuevo que es. Cuando llegó la Reforma, la Iglesia Católica quemó a los herejes. Esa fue la respuesta de la Iglesia que había en aquel tiempo a lo nuevo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos herejes vamos a quemar nosotros? Y no son herejes a la palabra, no me estoy refiriendo a esto. Estoy refiriendo a cuánta gente está viendo lo nuevo y cuántos se están resistiendo a ver lo nuevo que quiere hacer Dios en esta sociedad. Lo que ha cambiado es la parte más interna de una cultura. La cosmovisión es, para que entendáis, una cultura funciona como una cebolla. Una cultura funciona como una cebolla, va por capas. Y la capa más profunda, más interna de una cultura es lo que se llama la cosmovisión. La cosmovisión es lo que te ayuda a entender la vida. Es aquello que tú utilizas para saber si algo es bueno o algo es malo. Es aquello que te dice si esto está bien o está mal. Es lo que te permite acercarte y dialogar con lo que hay a tu alrededor. Para explicarlo en términos informáticos, para aquellos que utilicéis ordenador, la cosmovisión es el sistema operativo de tu ordenador. No son los programas. Los programas son las otras partes. Para los que tengáis un teléfono, un smartphone, la cosmovisión es el Android de tu teléfono, el iOS de tu iPhone o de tu ordenador Mac. Eso es lo que es la cosmovisión. Es lo que permite hacer funcionar el resto de programas, ¿de acuerdo? El lenguaje en el que habla tu ordenador. Bien, cada uno de nosotros pertenecemos a una cosmovisión. Hemos nacido en una determinada cosmovisión. Las cosmovisiones cambian cada mucho tiempo, del 12.000 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 1500, del año 1500 ahora, y no cambian en todos los lugares a la vez, ni en todas las personas a la vez. En la misma sociedad puede existir gente de cosmovisión tradicional, de cosmovisión moderna y de cosmovisión posmoderna. Esto no afecta a la gente de fuera, afecta a la gente de dentro. Todo el mundo tiene una cosmovisión concreta. Vuestros miembros, los miembros de vuestras iglesias tienen una cosmovisión concreta. Vienen de el mundo tradicional, vienen de el mundo moderno o vienen de el mundo posmoderno. Y vosotros introducís una cosmovisión alternativa en la vida de ellos, que es el Evangelio. El Evangelio es una cosmovisión alternativa que actúa en todas las cosmovisiones, en la tradicional, en la moderna y en la posmoderna. Nosotros hemos aprendido a hacer cristianismo en una determinada cosmovisión. El cristianismo de nuestras iglesias se mueve muy bien en un entorno y se mueve mal en los demás. Y el problema es que se nos hace muy complicado relacionarnos con la gente posmoderna. Por eso hay poca gente que nos esté escuchando en estos momentos. Porque la cuestión no es no lo acepto, sino lo que te está diciendo esta generación nacida en la posmodernidad no es no lo acepto, sino no lo entiendo lo que me dices.
porque no tengo con qué procesar cómo me lo dices. Y cuando no te entienden, te apagan. Cuando vas en el coche y llevas la radio puesta y resulta que has perdido la emisora, ¿qué escuchas? Escuchas ruido, palabras sueltas y ruido. Para la gente de nuestra sociedad, mucho de lo que decimos es una radio mal sintonizada. Eso es lo que les ocurre. Y tú dices, pero si hablo clarísimo, hablo con acento canario, ¿cómo no lo entienden esta gente de aquí al lado? Porque el sistema operativo ha cambiado. Ha cambiado. Y nosotros estamos pidiéndole a la gente que ellos vuelvan atrás, recuperen un sistema operativo antiguo que ya no está en el ordenador. Y ellos te dicen, no tengo con qué, no tengo con qué. Es como dos tribus diferentes, El problema es que a veces no lo reconocemos porque están en la misma fila del supermercado, pero pertenecen a dos tribus diferentes. Donde ha entrado la posmodernidad, nosotros no estamos hablando en lenguaje sensible a la posmodernidad. Por lo tanto, no somos identificados como buenas noticias. ¿Cuál es la parte que nuestra sociedad está más dispuesta a escuchar de nosotros? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Puede aportar alguna idea? ¿Qué es lo que la gente está más dispuesta a escuchar de lo que hacemos? La obra social. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque no son palabras, son acciones. Y ellos son capaces de leer nuestras acciones y son sensibles a esas acciones que hacemos. Hay algunas otras. Habéis puesto todos el mismo ejemplo, estáis realmente pensándolo, lo tenéis muy localizado el tema, pero ¿por qué escuchan tan mal nuestras palabras? Os doy alguna cosa. Por el lenguaje que utilizamos y por la forma de presentar ese lenguaje. Porque en muchas ocasiones nosotros estamos presentando el lenguaje desde una perspectiva doctrinal, en lugar de presentarlo desde una perspectiva vivencial. Alguien decía, nuestra sociedad ha inventado el sexto sola de la Reforma. ¿Y sabéis cuál es el sexto sola de la Reforma? Es sola feeling. ¿Os suena un poco esto? Sola feeling. ¿Qué significa eso de sola feeling? Significa solo siento. Solo siento. Ellos lo que nos están diciendo es, yo pienso que es verdad lo que siento. Hoy en día la gente razona con sus sentimientos. ¿Cómo es posible que la gente haya votado a Trump? Esto es increíble. ¿Pero no lo ven? Sola feeling. ¿Cómo es posible que la gente haya votado el Brexit? Sola feeling. ¿Cómo es posible que sean los estados de Alemania que tienen menos extranjeros los que han votado más a los partidos xenófobos? Si casi no tienen inmigrantes y además los que tienen los necesitan. Sola feeling. Lo que siento es verdad. Dígame usted lo que yo quiero oír. Enamóreme con las palabras. Da igual si no es verdad. No importa si no es verdad, porque la verdad es lo que me hace sentir bien. Si algo me hace sentir bien, eso es verdad. Aunque no se corresponda con los hechos que hay detrás. Sola feeling es lo que hay detrás. Solo los sentimientos. Eso es lo único que importa. Así es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Os damos 5 características de la evangelización, de cómo ha cambiado la evangelización en la posmodernidad. ¿Me pasáis la siguiente? Los 5 umbrales. Vamos mal de tiempo como siempre. Tantas cosas que contar y el tiempo siempre nos gana, siempre nos corre más deprisa que nosotros. La evangelización ha cambiado. ¿Cómo era la evangelización típica de la modernidad?
nosotros hacemos una presentación de los pasos que hay que hacer para convertirse. Esto estaba resumido en cuestiones como las 4 leyes espirituales, etcétera, etcétera. Había varias presentaciones de estas. La gente escucha, la gente es tocada y la gente se convierte, hace una decisión por Cristo. Fin de la historia. Esto ya no existe. Se terminó en nuestro entorno. Alguien ha hecho un estudio que es lo más bárbaro que he escuchado. Lástima está en inglés. Si alguien puede leer inglés, que me pregunte luego, que le digo cuál es la fuente. Hoy en día la gente tiene que cruzar umbrales. Este estudio está hecho muy interesante, porque normalmente cuando hacemos un estudio de la evangelización nosotros decimos lo que pensamos que ocurre en ellos. Pero este estudio está hecho a base de 2000 personas a las que vinieron de la posmodernidad, convertidas de la posmodernidad, y se les preguntó: oiga, escríbame usted cuál fue el proceso, cuéntelo el proceso, cómo usted se convirtió. Y después de analizar 2000 convertidos de la posmodernidad, ellos han visto que hay 5 pasos que son frecuentes, que ocurren muchas veces. Dejadme que los comente, porque esto os dará una pista muy importante sobre cómo seguir evangelizando en medio de la posmodernidad. El primer paso es de la desconfianza a la confianza. ¿Alguien entiende algo de esto? No. La hermenéutica de la sospecha quiere decir que tú eras una buena persona hasta el día que se enteraron de que eras cristiano, ¿vale? O sea, todo iba bien hasta que... Joder, y si además saben que además de ser cristiano eres evangélico, es que eres un tío raro. Mira que con la buena persona que parecías. Oye, para ser cristiano no eres tan malo como yo pensaba, ¿no? Entonces esto se produce hoy en día. Es como si cuando se enteran de que eres cristiano, como si algo se helara entre vosotros, ¿no? Es como si el hielo se instaurara, ¿no? Ahí. Es verdad, por la hermenéutica de la sospecha. Todo lo que tú dices a partir de que eres cristiano se comienza a entender desde un lado malo, desde un lado negativo. Este tío quiere comerme el coco, este lo que es un sectario, ¿verdad? En vuestro alrededor no ocurre, esto en el mío sí. O sea, que yo era una buena persona hasta que se enteraron que era cristiano. Hay sospecha de los cristianos, hay sospecha de nosotros. Y el primer paso es cuando alguien comienza a confiar en ti como persona. Este es el primer paso. Y te da pista para que podáis hablar de temas que van más allá de lo superficial. Porque hay gente que dice: hablemos de cualquier cosa, pero por favor no me hables de religión. ¿No os ocurre esto? O sea, que tú hablas con alguien y aquella persona dice: de todo menos de esto. Y tú le dices: vale, pues ahora de todo menos del Real Madrid, ¿no? O sea, tú no le pones condiciones a la persona de lo que pueda hablar de todo lo que hay en su corazón, ¿no? De todo menos de esto, hasta que la persona decide comenzar a confiar en ti y podéis hablar de todos los temas. Ese es el primer paso. Una vez dado puede que se produzca el segundo. Las personas hoy en día no tienen curiosidad por lo espiritual. Y si alguna curiosidad tienen, no es curiosidad por lo religioso. Como mucho tienen un vago deseo de espiritualidad, pero cuando nombras Dios, cuando nombras iglesia, esas palabras son tabú en nuestra sociedad. Puedes hablar de la sexualidad de la persona, pero no de la iglesia, ¿vale? Porque eso no te lo permite. Porque eso ha pasado a formar parte del ámbito de la intimidad. Y uno no va hablando de su intimidad, porque eso ya no sería íntimo. En el momento que lo hablas con todo el mundo, deja de ser íntimo. Por lo tanto, tienes que ser aceptado en el entorno íntimo para poder hablar de estos temas. Y la persona normalmente ha apagado su interés. Las personas normalmente somos curiosas por naturaleza, ¿no? Pero hemos apagado nuestro interés por lo espiritual. Y la consecuencia es que la gente no está abierta, no tiene curiosidad. Cuando ha comenzado a confiar en ti, puede ser que la curiosidad, y la persona comienza, ¿cómo lo notarás? Lo notarás si te hace preguntas, porque hay gente que no quiere ni oír hablar, pero otros que han comenzado a confiar en ti, te hacen preguntas a ti de ese tema.
no a otro, a ti te las hacen las preguntas. ¿Por qué? Porque saben que te las pueden hacer. Te has ganado el derecho a preguntarte. ¿Eso quiere decir que están interesados en la fe? No. Eso quiere decir solo que son curiosos. Vamos a ir al tercer punto. De estar cerrado al cambio a abrirse a la posibilidad. Que una persona pregunte solo quiere decir que pregunta, no que está dispuesto a cambiar nada en su vida. Y el cristianismo comienza cuando uno quiere cambiar algo en su vida. Si el cristianismo es una cosa más que quieres poner en tu currículum, eso no es cristianismo. El cristianismo es cuando tú estás dispuesto a que Dios cambie la parte más profunda de ti. ¿Sí? Por lo tanto, ese es otro paso, cuando la gente ya no solo pregunta, sino que hay apertura a la posibilidad de cambiar algo en su vida. ¿Cómo lo notarás? Pues la persona te pregunta más concretamente. ¿Y tú cómo haces esto? ¿Y tú cómo haces lo otro? ¿Y qué pasó con esto? Tenía una profesora con la que trabajaba, es una anécdota que siempre me parece significativa, que esa persona no tenía ningún interés por lo espiritual, cero, era la persona más cerrada. Pero un día me dice, ¿podemos hablar? Fuimos al bar y me dice, mi hija de 11 años le han detectado un cáncer en los huesos. ¿Qué dice tu Dios de esto? ¿Sí? Eso es más que curiosidad, ¿entendéis? Eso es mucho más. Eso es que algo duele en el corazón. Y duele muy profundo, duele muy hondo en el corazón. Y entonces la gente comienza a estar abierta al cambio. ¿Quiere decir que es un cristiano? Para nada. Vamos a pasar al punto 4. El punto 4 es de ir de un sitio a otro a ser un buscador. Y tú tienes que interpretar muy bien en qué momento está la persona. Porque si avanzas más rápido del estado en el que está la persona, echas a perder lo que está sucediendo. Tenemos prisa. Y el primer día queremos recorrer todo el camino. Y Dios nos dice, no todo el camino, no el trozo del camino que puedas avanzar hoy. Pero es que yo no la voy a ver. Pero Dios traerá a la vida de esa persona otra persona. Yo soy un eslabón de la cadena de la conversión, no el último. A veces sí soy el último y veo la conversión de la persona. Y cuando yo lo veo, no soy el primero, soy el último de los eslabones. ¿Bien? Paso a recorrer. ¿Cómo notarás que esa persona se ha convertido en un buscador? Es porque hace preguntas sobre ¿y qué tengo que hacer yo para convertirme? ¿Y qué pasaría conmigo si me convierto? ¿Y qué sucedería con esta cosa concreta que a mí me gusta mucho, pero que voy entendiendo que realmente esto no es de Dios? ¿Entendéis? Son preguntas, que la persona está realmente pensando en tomar un paso. ¿Sí? Y el último es cruzar el umbral del reino de Dios. No todos los que están en la iglesia han cruzado este umbral. Donde tú estás sentado no define lo que tú eres. El bueno de Billy Graham tenía una frase que siempre me encanta. Dice, tú podrás pasarte 20 años sentado en un parking y tú nunca serás un coche. ¿Entiendes? El sitio donde tú te sientas no define lo que tú eres. Hay mucha gente que veía problemas en su vida se estaba cayendo, estaba mal, no conseguía plenitud y dice, tengo que traer a Dios a mi vida. Y esa persona dice que se convierte. Y esa persona hace una oración y se levanta y comienza a comportarse como un cristiano. Va a los sitios donde van los cristianos, se levanta cuando los cristianos se levantan, se sienta cuando los cristianos se sientan, hace oración y todo esto. Porque lo que quiere es que Dios venga a su vida para arreglar las cosas que funcionan mal. Y cuando algo funciona mal, le pide a Dios que lo arregle y que Dios cambie las cosas en su vida. Eso no es un cristiano. Sorpresa. Eso no es un cristiano. Eso es alguien que tiene un reino y quiere traer a Dios para arreglar su reino. Un cristiano es aquel que entra en el reino de Dios. Esto es un cristiano. Es no que vengas a arreglar mi reino, sino que me has dado la oportunidad tremenda de formar parte del tuyo de reino, de tus propósitos. Venga a tu reino, hágase
tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y yo paso a formar parte de los propósitos eternos de Dios. ¿Entendéis? Ese es un cristiano. No os engañe donde la gente. Por lo tanto, a veces me dice, pero si aquí todos somos cristianos, ¿cómo estás predicando el Evangelio? ¿Cómo estás haciendo aquí una llamada a la conversión? Digo, precisamente por esto, porque todos son cristianos. O sea, este es el sitio para hacer el llamamiento para la conversión, ¿no? Paso número 5, cruzar el umbral del reino de Dios. Vale. Oye, yo tenía hoy 3 puntos, pero ya veis que no voy a cumplir de ninguna manera. ¿Pasamos al siguiente? Siguiente problema. He hablado de uno, el problema de la cultura, el problema de que vivimos en un tiempo con una cultura distinta. El segundo es que existe una división entre lo sagrado y lo secular. ¿Qué quiero decir? Dios nos dio 2 imágenes de lo que es la iglesia. La primera imagen es que la iglesia es como una ciudad subida sobre un monte. Si has estado alguna vez en Israel entenderás qué es eso. Porque la mayor parte de las ciudades las construyen encima de las montañas. Pero qué sitio tan raro para construir con la de subidas que hay para subir hasta el pueblo. Sí es verdad, pero la ciudad subida en un monte no se puede esconder. Y luego a continuación continúa con esa frase. Y no se pone una luz debajo de un almud, porque se pone encima para que ilumine. Y tú te das cuenta de por qué está usando la imagen de la ciudad subida en un monte. Es decir, que la idea es que una ciudad subida en un monte no hay cómo esconderla. No la puedes esconder, una ciudad subida en un monte. Una ciudad metida en un valle, desde el valle de al lado no se ve la ciudad. Pero una ciudad subida en un monte se ve desde todas partes. Eso es una imagen de la iglesia. Es una imagen de la iglesia actuando como iglesia, como conjunto. La segunda imagen es la imagen de la sal. Y la sal, fijaos en una cosa, solo funciona la sal cuando está fuera del salero. Cuando está metida dentro del salero, la sal no funciona. La sal funciona cuando la sacas y la esparces. Y la echas sobre la carne, y la echas sobre el pescado, porque le cambias el sabor y la conservas durante más tiempo. Eso es para lo que sirve la sal. Y eso hace referencia a cuando la iglesia no actúa junta, sino que la iglesia actúa dispersa. La iglesia actúa en los lugares donde la iglesia está el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves. La iglesia va a tu lugar de trabajo. Cuando tú vas a tu lugar de trabajo, la iglesia va a tu lugar de trabajo. Cuando tú vas a la universidad, la iglesia va a la universidad. Porque donde tú estás, está la iglesia. Porque la iglesia no es una institución, la iglesia no es un local. La iglesia son los cristianos. Y actúan tanto cuando actúan conjuntamente como cuando actúan dispersamente. Por eso que genera 2 imágenes. Cuando hacéis obra social conjuntamente, sois la iglesia actuando conjuntamente. Pero cuando la iglesia os envía, porque tenemos que volver a recuperar el lenguaje del envío. La iglesia envía cada lunes lo mejor que tiene a todas partes, a los parques de la ciudad, a los lugares donde institucionalmente no podría entrar. Es un plan fantástico. Déjame que hable como catalán, es fantástico ese plan. ¿Por qué? Porque la iglesia envía misioneros a tu lugar de trabajo donde nadie más podría entrar y encima le pagan por estar ahí. Es genial, no tienes ni que pagar por estar en ese lugar. Es el plan de Dios. Dios envía a los misioneros y encima nos los pagan. Bien, así actúa la iglesia. La sociedad ha arrinconado el Evangelio, ha dejado de creer o nosotros hemos privatizado el Evangelio. ¿Cuál es el lugar natural de un cristiano? Ese es el problema, que nosotros estamos en muchas ocasiones no dándonos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo es precisamente eso. El problema es cuando los cristianos solo salen del armario el domingo por la mañana o el jueves por la tarde. Ya sabéis que hay muchos colectivos que van poco a poco saliendo del armario. Y creo que el último colectivo que le queda por salir del armario son los cristianos. El cristianismo llega a ser como ¿sabéis como los vestidos de fiesta? Que antes uno se ponía el vestido de fiesta para el domingo, para estar guapo el domingo. Pues el cristianismo es algo que uno se pone para estar guapo el domingo. Pero entonces nosotros decimos,
La sociedad nos quiere arrinconar, la sociedad nos quiere prohibir, la sociedad nos quiere acallar. No, tranquilos, si nos acallamos solos. El problema no es la sociedad, el problema somos nosotros que hemos convertido el cristianismo en algo de la industria del tiempo libre. El cristianismo es ¿qué hago cuando tengo tiempo libre? Y no estamos con la cabeza que lo que Dios quiere son discípulos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos los lugares, y que el lugar natural de un cristiano no es la iglesia. El lugar natural de un cristiano no es el edificio de la iglesia. El lugar natural de un cristiano es el lugar donde Dios le envió. Tú no estás en ese lugar de trabajo porque te contrató tu jefe. Tú estás en ese lugar de trabajo porque Dios te envió ahí y encima te pagan. No me digas que la estrategia no es buena. Encima Dios te envía y en lugar de tenerlo que pagar la iglesia, te lo paga tu jefe para hacer la tarea de la misión de Dios en ese lugar. Y hacer la tarea de la misión de Dios en ese lugar no es solo predicar, es también predicar. Pero Dios nos envía a esos lugares para que nosotros hagamos la tarea de Dios. Y la tarea de Dios es destruir las obras del diablo. Esto es una cita bíblica, estoy hablando de 1 Juan 3:8. Jesucristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Y Él nos ha enviado a nosotros, nos ha cogido y nos ha enviado. Cada lunes la iglesia es enviada, cada martes, cada miércoles, a todos esos lugares. ¿Cuál es el sentido de ser iglesia unidos? Capacitarnos, hacer tareas que nosotros no podemos hacer individualmente. Obra social, impacto cultural, porque solo una persona no lo puede hacer, tiene que ser el colectivo el que lo hace. Pues para eso está allí. Déjame que os hable de esa división sagrado-secular. La división sagrado-secular quiere decir que nosotros hay cosas que consideramos sagradas y hay cosas que no. Nosotros consideramos sagrado, por ejemplo, la oración, consideramos sagrado la lectura de la Biblia, consideramos sagrados los cultos y en cambio Dios lo considera sagrado todo. Abraham Kuyper, que fue un primer ministro de Holanda, decía: no hay un milímetro del universo sobre el cual Dios no vea y diga, es mío, es mío. Y nosotros estamos extendiendo el reino de Dios a los últimos lugares donde Dios nos está enviando, a los últimos lugares. No hay ningún lugar sobre el cual Dios no clame, es mío ese lugar. Y tú estás tomando posesión de ese lugar en el nombre de Dios. Eso es lo que tú estás haciendo cuando vas a tu trabajo. Por lo tanto, claro, nosotros tendemos a pensar, un chaval quiere ver una peli de Harry Potter. Decimos, ¡oh, brujería! Terrible, esto es malísimo. En la escuela se celebra Halloween. ¡Oh, pecado! Diablo por todas partes. A tu hijo le mandan una lectura en donde se promueve, lecturas obligatorias en la educación secundaria, por cierto, en donde se promueve ateísmo práctico, en donde se promueve relaciones sexuales fuera del matrimonio, en donde se da una visión de la vida que no tiene en cuenta a Dios. Ninguna alarma, ninguna alarma. ¿Por qué no hay alarmas ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hay ninguna división sagrado-secular. Había unas cosas que considerábamos sagradas, en cambio lo demás pertenecía al mundo de lo secular. No hay que estar atento a eso, da igual. Y te están metiendo el gol por ahí. No puede ver ese tipo de dibujos animados y puede ver los de Disney. Perdonad, Disney es una escuela de adoctrinamiento, pero lo que sucede es como es división sagrado-secular, si hay cosas que parecen brujería, pecado terrible, si hay promoción de un estilo de vida que es un estilo de vida contrario totalmente al cristianismo, lo tragamos sin atender ninguna perspectiva. Unos creyentes están hablando de su piso, de sus vacaciones y la mar de bien, ¿no? Y de golpe uno introduce a la iglesia y el lenguaje cambia. De golpe se les engola la voz, de golpe cambian el tipo de palabras que están utilizando porque están hablando de la iglesia. De verdad cambian el léxico. Jóvenes treintañeros con sus niños dándoles vueltas a los lados.
depende de lo que hablan, utilizan un lenguaje, depende de lo que hablan, utilizan otro. División sagrado-secular. No nos damos cuenta de esas cosas. Nosotros, un día, con pastor en la iglesia, y me dice una hermana, dice, nadie me ha venido a ver mientras he estado en el hospital. Yo digo, pues hemos fallado, hermana, lo siento, ¿quieres que te diga? Y comienzo a preguntar, digo, ¿cómo es que nadie visitó a la hermana en la iglesia, en el hospital? Y dice, ¿cómo que nadie la visitó? Si la visitaron, cada día tenía una visita ahí. Entonces, ¿por qué la hermana dice no la visitó nadie? Porque nadie de los que formaban parte del pastorado la fue a ver. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos dicho, pastor y ancianos son ministros. Ellos hacen ministerio. Los demás la fueron a ver porque eran sus amigos. ¿Entendéis? División sagrado-secular. Hay cosas que consideramos sagradas. Si muchos cristianos piensan, si yo fuera un cristiano de primera categoría, yo sería pastor, yo sería obrero de la iglesia, yo sería misionero, pero como tengo que ir cada día a trabajar, yo no soy ministro. Tú eres un ministro de la iglesia. Tú eres un enviado de la iglesia. El llamamiento de unos a ser pastores y el llamamiento de otros a ser carpinteros o a ser amas de casa o cuidar en una guardería es el mismo tipo de llamamiento. Es el mismo tipo de envío. No hay llamamientos superiores y llamamientos inferiores. Esto es división sagrado-secular. Pablo Martínez, fue presidente de la Alianza Evangélica Española, decía, el peor problema que tiene la Iglesia en el siglo XXI es la división sagrado-secular, el abismo que separa. Para que lo veáis un ejemplo, para conservarlo en la cabeza este ejemplo. La vida cristiana, para muchos, es como una naranja en lugar de ser como un melocotón. ¿Vale? ¿Dónde está la cosa? ¿Cuál es la enseñanza de la naranja y del melocotón? Venga. Cuando tú abres la naranja, está separada en gajos. El melocotón es entero, ¿verdad? La vida cristiana, con el abismo sagrado secular, está dividida en fases. Esto es del Señor y esto no es del Señor. A esto tengo que pedirle permiso al Señor, sobre esto no tengo por qué preguntarle porque es mío. Y así tratamos un montón de aspectos en la vida que, como son míos, no entran debajo del señorío de Dios. De esta forma la gente entiende que esto del cristianismo tiene que ver con qué hago yo el domingo. Y ellos no vienen porque ya saben lo que hacer con el domingo. Ya se han inventado las playas, ya se han inventado los garden centers, ya se han inventado los centros comerciales donde abren todos los días de la semana y por lo tanto no necesitan saber qué hacer con su tiempo libre. Pero en cambio estarían fascinados si supieran que el cristianismo es algo que tiene que ver con cada minuto, con cada instante de tu vida, con cada cosa que tú haces, porque eso pilla. Pero, ¿qué hacer con tu tiempo libre? La verdad es que hay bastantes cosas más divertidas que meterse en un local el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Paso al tercero. Vale. Tercer problema, hemos visto uno que es un problema cultural, hemos visto otro que es un problema casi doctrinal, que es la separación sagrado-secular. Vamos a ver el último de los tres aspectos, que es la falta de un discipulado intencional. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en el modelo que hemos recibido de iglesia, de alguna manera hay más de congregación que de comunidad. La iglesia es vista como el lugar donde la gente se reúne y no como lo que la gente es. Cristianismo afecta a lo que tú eres, no afecta a donde tú vas. Es otra cosa muy distinta. Y el paradigma que hemos recibido es que somos iglesia esencialmente cuando estamos reunidos, pero no que es algo que transforma lo que nosotros somos en nuestro interior. Por ello, hemos confiado mucho a que la gente crece espiritualmente a través de escuchar cosas. Déjame que os ponga un ejemplo. Si vosotros queréis formar a un buen mecánico y lo cogéis y lo sentáis aquí y la semana que viene lo volvéis a sentar ahí
y la semana que viene lo volvéis a sentar ahí y le vais explicando cómo arreglar un coche, ¿vale? Y cada semana lecciones sobre cómo arreglar un coche. ¿Será un buen mecánico? Para nada. Yo a ese no le llevo mi coche. ¿De acuerdo? Porque hasta que no le ves las manos manchadas de grasa, ese no toca mi coche. ¿Me entendéis? Y nosotros estamos confiando que eso de hacer discípulos tiene que ver con tener gente sentada un día de la semana y otro día de la semana y otro día de la semana y otro día de la semana. Y entonces nosotros decimos, ahora tú tienes que hacer discípulos. No tiene las manos manchadas de grasa, no sabe cómo hacer discípulos. Hacer discípulos solo se aprende haciendo discípulos. Es la única manera en la que uno puede aprender a hacer discípulos. Porque hacer discípulos no tiene que ver con información, sino tiene que ver con transformación. Y por lo tanto, tu tarea es demostrarlo con la vida. Y hasta que no ponen las manos ahí, hasta que no tocan aquello, ellos no saben hacer discípulos. Por lo tanto, hoy en día estamos prisioneros del paradigma de la velocidad y de las masas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser multitudinario. ¿Cómo vosotros juzgáis el éxito de una actividad? Habéis montado una actividad en la iglesia y ha llegado el día y ¿cuál es el éxito de esa actividad? Que aquello se llene de gente, ¿no? El Señor diría, no me dice nada. ¿Cuánta gente hay aquí? No me dice absolutamente nada. Claro, nosotros pensamos, mira, una cuestión que en los talleres de plantación de iglesias muchas veces hacemos un cuestionario para que las personas nos digan, es que antes tenemos que revisar cuando hablamos de plantación de iglesias, que la gente tenga claro el concepto de qué es una iglesia. Porque si yo no sé qué caramba estoy plantando, entonces no puedo plantar una iglesia. Por lo tanto, decimos, de las 5 características de una iglesia, ¿cuáles son las que tú crees que más echa en falta? ¿Sabéis que en nuestro país concretamente, la que sale como número 1 todas las veces, lo he hecho bastantes veces y siempre ha salido el mismo, es no estamos haciendo discípulos? No estamos haciendo discípulos, no estamos haciendo discípulos. El Señor no me envió a hacer convertidos, nunca me envió a hacer convertidos. Siempre dijo, id y haced discípulos. Un convertido es una persona que cree cosas, un discípulo es alguien que se reproduce. Un discípulo es alguien, por pensarlo de una manera, en el cual circula la vida de Dios. ¿Sabéis cómo el pámpano pegado a la vid? El pámpano pegado a la vid está vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque la savia que circula por toda la vid va hasta el último extremo del pámpano. Si lo cortas y no está en contacto, la vida de Dios deja de circular por él. Un discípulo es aquella persona que está siendo transformada a llegar a la imagen de Cristo. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, a veces tú no entiendes por qué Dios permite. Y Dios te está diciendo porque estoy construyendo a Cristo en ti. Y si tú no puedes entender por qué te envía Dios esos sufrimientos, piensa qué sucedió con Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Si el Padre permitió que el Hijo pasara por esas cosas y Él está formando a Cristo en ti ahora, ¿por qué no debería permitir que las mismas cosas que pasaron en la persona de Cristo no pasen ahora en tu vida? ¿Tienes una buena respuesta para eso? Yo ninguna. Porque creo que nosotros tenemos que andar en los pasos de Jesús, que la única manera de hacer discípulos es eso. Y es un proceso que dura toda la vida. A mí me hace mucha gracia cuando alguien va y dice, es que estoy haciendo discípulos, como en el sentido de que yo estoy haciendo a otros discípulos. Cuando yo entro en una relación de discipulado con otro, entro en una relación de discipulado porque yo estoy siendo transformado a la imagen de Jesús. Perdonad, Dios no ha terminado la obra en mí. Si la ha terminado en ti, ahí te dejo. Pero en mí Dios no la ha terminado. ¿Qué más quisiera? Bueno, sí, porque en ese día me llamaría, ¿eh? Entonces ese día vería cara a cara al Señor.
mientras te tenga aquí, Dios está elaborando la imagen de Cristo en ti. Y mientras lo está haciendo, tú transmites esa vida. Tenemos prisa y nos gustan las multitudes. Y cuando vemos que no tenemos discípulos, ¿qué es lo que hacemos? Decir, tengo discípulos, clases. Y los cojo y los meto en un aula y cada domingo por la mañana a los discípulos, media hora, una hora antes del culto, les doy una clase de discipulado. Y después de eso, ¿qué tengo? Gente mejor formada. La Biblia puede explicarte cómo llegar a ser un discípulo. Pero hasta que tú no lo vives, tú no eres un discípulo. La Biblia es un elemento esencial para hacer discípulos, pero no es lo que hace los discípulos. Porque Dios, mirad, Jesús mismo era el mejor formador de discípulos que ha habido nunca jamás en la tierra. Y Jesús hubiera podido llevar a un escriba al lado, decir, copia, ¿qué voy a decir? Y luego entregar ese manual de discipulado a los demás. Fácil, hubiera podido hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el discipulado es transmisión de vida. Discipulado es transmisión de vida. Y la vida solo se transmite viviendo juntos. Son las relaciones las que cambian y transforman las vidas de las personas. Por lo tanto, el discipulado, ¿qué es? El discipulado es que tú, que estás siendo transformado, coges a uno o dos más y os comprometéis juntos, en primer lugar, a mantener una relación, en segundo lugar, a mantener esa relación bajo la autoridad de las Escrituras y en tercer lugar, a rendiros cuentas los unos a los otros. Y como esto no gusta, pues entonces no tenemos discípulos. En primer lugar, porque yo no tengo tiempo para la gente. Y ese es el problema de la mayoría de líderes. Pastores, queridos, estáis gastando vuestro tiempo en lo que no es la prioridad. Esto nos lo dice la gente cada vez que estáis gastando vuestro tiempo en lo que no es la prioridad. La mayoría de los discípulos y líderes emplea la mayor parte de su tiempo en visitación, en administración, en comités, en reuniones, y claro, no te queda tiempo para estar con gente, porque estar con gente es lento con ganas. El Señor Jesús pasó más de la mitad de su tiempo en la tierra con 12 personas. Es lento, y uno le salió rana. Entonces, fíjate, es lento con ganas esto del discipulado. Pero es la única forma de tener una generación que sea como Cristo. El riesgo más grande de la Iglesia hoy en día es crecer mucho más en extensión que en profundidad. La Iglesia se ha extendido mucho más por extensión que por profundidad. Continentes enteros tienen miles de creyentes que no transforman la realidad de su entorno, porque no son discípulos. No son discípulos, no estamos haciendo discípulos, porque estamos haciendo cualquier otra cosa. Si tuvieras 3 años en una iglesia, tuvieras que irte y estuvieras seguro de que luego no vendrá ningún pastor a esa iglesia, ¿en qué caramba gastarías tu tiempo? ¿En reuniones? Venga. ¿En administración? Venga. Que lo hagan otros. Eso. La visitación puede hacer la otra, la administración puede hacer la otra, las reuniones pueden hacer la otra, pero por favor que el líder y el pastor dedique su tiempo a hacer discípulos. Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a 12 judíos porque quería alcanzar cientos de millones de personas en los demás países de la tierra. Si quieres que algo quede después de que tú te marches, por favor deja gente en los cuales el mensaje del Evangelio haya calado hasta lo más hondo. Si no, tu ministerio es un fracaso. El éxito o fracaso de tu ministerio se mide 2 generaciones después. No con cuánta gente tienes hoy sentada en la iglesia. Porque si esa es tu medida de éxito, tú trabajarás para tener gente sentada en tu iglesia. Pero si tu medida de éxito es cuánta transformación ha habido en las vidas de la gente y cuánto ha sido transformado el lugar en donde está la iglesia, eso solo se medirá dentro de 2 generaciones. Cuando tú ya no estés, cuando estés con el Señor, se medirá. Jesús hizo un buen trabajo. Tú y yo estamos aquí. Esa es la señal de que Jesús lo hizo bien. ¿Vamos a copiar a Jesús o vamos a copiar las estrategias de marketing de la última generación?
Bien, 3 cosas os he dicho en el día de hoy. Os he estado diciendo cómo ha cambiado y cuáles son las 3 cosas. En primer lugar, tenemos un problema de impacto cultural. No estamos alcanzando a esta generación porque no estamos tocando a la generación como conviene. Una segunda cosa, hemos hecho una división entre lo sagrado y lo secular y no nos damos cuenta de que esto de ser cristiano es un melocotón, no una naranja. Y la tercera cosa tiene que ver con hacer discípulos. Si no hacemos discípulos, no estamos afectando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente generación. ¿Sí?